Caballeros, señoritas, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora que vean el video. Espero que sea día o tarde, no lo vean en la noche muy tarde. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Estamos nuevamente en una clase de cuarto PSU. Esta es mi segunda vez grabando esta clase ya que tuve un problema en la primera y no se me grabó, ¿ya? Y lo de hoy es el tema de la hegemonía liberal, ¿ya? Seguiremos trabajando la continuación del siglo XIX después del orden conservador. Ya este es un resumen de las clases anteriores, ya, donde trabajamos el proceso de organización de la República, ¿cierto? Que comenzó con la abdicación de O'Higgins hasta la batalla de Yungay y con la instauración del régimen conservador con José Joaquín Prieto, ¿cierto? Con sus principales características, ¿cierto? Continuidad y cambio con la colonia, tendencias y grupos políticos, no partidos políticos todavía, ¿cierto? Aplicación de ensayos constitucionales, ¿cierto? El del 23, el del 26 y el del 28, interpretaciones historiográficas de este proceso, anarquía, también el de aprendizaje político, y estas críticas las abordamos en la clase antes pasada. Esto fue propiamente lo que abordamos la clase anterior, ¿cierto? El periodo conservador desde el año 1831 con José Joaquín Prieto y hasta el año 1861 con el término del mandato de Manuel Montt, ¿ya? Trabajamos los pilares fundamentales que fue la Iglesia Católica, pilar fundamental durante la colonia y también durante el orden conservador, que estaba dominada el orden conservador por la aristocracia terrateniente, por la oligarquía dominante del país. eh, Gran parte de este orden conservador estuvo ligado a las ideas de Portales, ¿cierto? Muy importante que se vio reflejado con la redacción de la Constitución de 1833 que destacaba que Chile iba a ser autoritario, presidencialista, un gobierno fuerte, donde el Ejecutivo iba a tener mayores facultades que el Poder Legislativo, ¿cierto? También la aplicación de un nuevo sistema electoral censitario, limitado solamente a un grupo de la población que tuviera dinero, tierras, buen apellido y hombres, y también la censura y la persecución política de personas que pensaban diferente al orden conservador, que principalmente eran personas liberales, ¿cierto? Eso fue la clase anterior. Ya, los objetivos de la clase o los aprendizajes esperados son variados. Ya, primero, comprender las ideas de las propuestas liberales en Chile, ya, punto número uno. Segundo, analizar la repercusión histórica de estas ideas liberales durante el siglo XIX a nivel nacional. También comprender el nuevo rol del Estado en el sector educativo y comprender el proceso de la liberalización y secularización del Estado, ya que lo vamos a abordar en mayor profundidad en la clase siguiente. Acá una pequeña pregunta PSU que dice lo siguiente. La denominada República Liberal se desarrolló en Chile entre los años 1861 al año 1891, con el término del gobierno de Balmaceda y con la guerra civil, ¿ya? Una de las características de este periodo fue el permanente conflicto ideológico entre conservadores, pelucones, y liberales, pipiolos, ¿cierto? Situación que se tradujo en las llamadas luchas teológicas. En ese contexto, los liberales proponían, primero, eliminar la educación de carácter religioso; dos, establecer el Estado laico en Chile; otorgar al Ejecutivo el derecho a patronato; reformar administrativamente la Iglesia Católica; expulsar las órdenes monásticas del país, religiosas, ¿ya? Eso para que ustedes la analicen y me digan cuál es la alternativa correcta. Entonces, lo de hoy día va a ser, jóvenes, liberalismo político en Chile y expansión de la cultura y la educación. Tanto la liberalización como el balance del siglo XIX lo vamos a abordar en la siguiente sesión. El balance en gran medida es una diapo que explica cómo terminó Chile a finales del siglo XIX, no más allá de eso, ¿ya? El conocimiento es poder. Ya es muy importante, ¿cierto? Para comenzar el tema de la hegemonía liberal hay que recordar el tema del liberalismo, ¿cierto? El liberalismo surge en Europa a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, en Francia y también en Inglaterra,
por los conflictos que estaban viviendo allá por el tema de las monarquías absolutistas, ¿se acuerdan? ¿Ya? Como la monarquía de Francia e Inglaterra, ¿cierto? Revolución Francesa también, el proceso de ilustración, ¿ya? Y lentamente este liberalismo se va expandiendo por Europa y por América Latina, ¿ya? Sabemos que el liberalismo es un pensamiento político, también una doctrina política que promueve el desarrollo de las libertades individuales en tres facetas especiales: la libertad política, la libertad social y la libertad económica. Por ejemplo, libertad económica, propiedad privada; libertad social, libertad de conciencia, de culto y de religión; y libertad política, por ejemplo, el constitucionalismo o la soberanía popular, ¿ya? Para ejemplificar los tres ejes especiales del liberalismo, ¿ya? Y como ya lo comenté y ya me adelanté, como siempre, surge a finales del siglo XVII, XVIII mejor dicho, y llega a América después de Europa. Obvio, en Europa comienza este proceso liberal que lentamente las ideas van llegando a América Latina y son gran parte el motor que impulsa este proceso de emancipación americana, ideas del liberalismo que toman los criollos para tener mayores cargos públicos, para separarse del yugo español, de la monarquía y también para tener poderes del Estado, ¿ya? Entonces, algunos principios asociados de este liberalismo son el individualismo, la libertad, la igualdad civil, la propiedad privada y también el Estado laico, ¿cierto? Que el Estado esté separado de la ordenanza de la Iglesia Católica, que tiene un rol muy importante en la historia del siglo XIX hasta la actualidad. Y acá está John Locke, precursor inglés del liberalismo, ¿cierto? También precursor también del contrato social, ya no sé si tanto precursor, pero muy importante en esa faceta. Ya entonces, como siempre, todo llega tarde a nuestro país. Eso es un legado hasta la actualidad de los españoles, ¿cierto? Que sigue presente hasta el día de hoy. Y estoy tomando juguito, ¿ya? Y liberalismo político en Chile, República Liberal, ¿ya? Entonces, la República Liberal, nunca las fechas en historia son importantes algunas, ¿ya? No todas. Por ejemplo, cuando nació Bernardo Higgins, a nadie le interesa, ¿ya? No importa, ¿ya? Pero, por ejemplo, conocer el comienzo y el término de la Primera o Segunda Guerra Mundial, clave. Igual que esto, ¿ya? Para que se ubiquen espacial y temporalmente, nunca tienen que perder la noción que la República Liberal comienza en 1861 con el gobierno de José Joaquín Pérez y termina en el año 1891 con el término del gobierno de José Manuel Balmaceda, ¿ya? Muy importante tener presente eso, ¿ya? Entonces, ya dije los años, en este proceso histórico relevante donde los liberales están al poder y los conservadores no estaban en el poder, pero tenían a su favor y en su espalda y como carta bajo la manga, tenían todavía la constitución política, ¿ya? Entonces los liberales para gobernar durante estos 30 años, perdón, acá están, tuvieron que gobernar con una constitución realizada en una época conservadora, ¿ya? Y ustedes me dicen, profe, ¿y por qué no la cambiaron? Es que era complicada cambiar la constitución porque habían dos tendencias claras y nunca habían acuerdos ni consensos fundamentales en el Congreso y por ende solamente los liberales tuvieron la opción de reformular la constitución para poder gobernar a su manera, se podría decir, ¿ya? Entonces, en esta etapa, a través de reformas a la constitución de 1833, que era de orden conservador, se fueron aplicando los principios liberales. Por ejemplo, la instauración del registro civil, el matrimonio civil, instituciones civiles más liberales también, cementerios laicos también muy importantes, ¿ya? Entonces son ejemplos también de cómo van reformulando y van cambiando la constitución durante el periodo liberal, ¿ya? Los presidentes no son tan importantes: José Joaquín Prieto, Domingo Santa María, Errázuri, Aníbal Pinto, Balmaceda. El orden ya no es tan importante, ¿ya? Igual si quieren analizar cada obra de cada presidente, también podría ser relevante, pero tienden a tener la misma tendencia de reformular obras públicas, inyectar recursos en educación y promover el liberalismo, obvio, ¿ya? Entonces, dichas reformas de los gobiernos liberales apuntaban a, primero, liberalizar gran parte de la economía, la sociedad y la política chilena, y también a secularizar y separar instituciones que estaban ligadas con la Iglesia Católica, ¿ya? Muy, pero muy relevante. Nunca lo olviden.
Mientras que en el otro sector, orden conservador, no, entre más cerca de la Iglesia Católica, mejor, aún mejor. Ya, como sabemos entonces, y para contextualizar, el liberalismo primero se difundió en Europa, ¿ya? Y fue difundido en gran parte de Europa occidental en su comienzo, después en otras partes de Europa, ¿ya? En gran medida fue apoyado por los sectores medios y también por la burguesía, y en el caso chileno fue difundido por otras personas, ya que lo voy a comentar ahora, ¿ya? ¿Cómo se difundió el liberalismo en Chile? ¿Cómo llegan estas ideas en Chile? ¿Ya? Primero, las ideas del liberalismo llegan de forma muy incipiente en el proceso independentista. Ya llegan las ideas del liberalismo. Ya la gente luchó por la independencia de nuestro país, luchó por la separación de los poderes del Estado, luchó por el proceso independentista, ya, pero llegó a las clases acomodadas. Después, lentamente, la conciencia independentista se fue traspasando a los sectores medios y populares, ¿ya? Pero, en gran medida, intelectuales y personas extranjeras traen las ideas liberales a Chile, ¿ya? Intelectuales latinoamericanos y también intelectuales europeos, ¿ya? Como Ignacio Domeyko, Claudio Yey o también Andrés Bello, en el caso latinoamericano, ¿ya? ¿Cómo lentamente se empiezan a difundir? Ya se empiezan a difundir, obvio, pensemos en la época, por vía escrita, por libros, por la vía de la prensa y también con la instalación de comerciantes europeos en Valparaíso mayormente. Valparaíso fue la cuna de, en gran medida, y Santiago, de cómo lentamente se fue expandiendo este liberalismo, ya Valparaíso, principal puerto de América del Sur, puerto principal, como dice la canción, ya, y en gran medida muchos extranjeros llegaban a Valparaíso y llegaban con las ideas fresquitas de Europa, de Francia e Inglaterra, y proponían cambiar el sistema que había reinante en nuestro país, que era un sistema de orden conservador, ¿cierto? Muchas de las personas que nacieron después del proceso independentista, después de 1810, se van a Europa, jóvenes aristócratas con muchos recursos, ya como José Victorino Lastarria o Benjamín Vicuña Maquena, se van a estudiar a Europa y estudian las ideas del liberalismo y vuelven a América Latina y empiezan a difundirlas también en la élite de la época y se empieza a difundir por gran parte de la sociedad, pero primero la élite, después la sociedad común y corriente. Entonces, con el regreso de estos jóvenes que se fueron a estudiar a Francia e Inglaterra, formados intelectualmente en Europa, también traen ideas del liberalismo acá a América Latina después del proceso independentista, estoy hablando de 1830, 1840 principalmente, ¿ya? Entonces, hay un punto muy importante donde estas ideas liberales también pueden ser aún más potenciadas en el ámbito nacional. Fue cuando en el mandato del presidente Bulnes, acuérdense, Bulnes desde 1841 a 1851, el expresidente Bulnes lentamente empieza a limitar esta presión que tenía el autoritarismo y empieza a dejar que personas que habían sido exiliadas o expulsadas por tener un pensamiento liberal vuelvan y regresen al país, pero que actúen de forma pasiva dentro de la política, ¿ya? Eso no funcionó tan bien porque esas personas que vuelven a nuestro país, personajes importantes en la historia de Chile, que también los pueden buscar, por favor, búsquenlo, búsquenlo, ¿ya? Lentamente empiezan a difundir también las ideas del liberalismo en la conciencia nacional, ¿ya? Entonces, surge un ícono muy importante en este proceso histórico que fue el surgimiento de la generación literaria o la generación conocida como la del 42, ¿ya? Era una generación de intelectuales aristócratas liberales que a través de una sociedad literaria conversaban temas que en la época no se conversaban, por ejemplo, liberalismo, romanticismo, historiografía, derecho político, y todos los temas contingentes que estaban pasando en Europa y lo empezaron lentamente a conversar acá en América Latina y en el ámbito chileno, ¿ya? Muchos personajes son parte de la generación literaria.
los invito y las invites, lenguaje inclusivo, a buscar quiénes fueron parte de esta generación, de esta sociedad literaria que viene con nuevas ideas de Europa y que las traen y las llevan a la práctica en nuestro país. Por favor, también podrían investigarlo y hay muchos personajes importantes durante la historia del siglo XIX que fueron parte de esta generación del 42, ¿ya? Pero en gran medida fueron personajes que fueron difundiendo las ideas de Europa y las ideas del liberalismo en nuestro país. Entonces, ¿quiénes acogen el liberalismo en Chile? O sea, en breves palabras, ¿quiénes son los patrocinadores, los auspiciadores de este liberalismo en Chile? Obvio, para difundir una idea también necesitas de un recurso económico que te sustente y que perdure en el tiempo. Está bien el ideal liberal, pero hay que tener chinchín, dinero para poder financiarlo. Primero, punto uno, las fortunas de las provincias para contrarrestar el poder central. En gran medida, muchos personajes importantes liberales que tenían un gran recurso económico lentamente empiezan a hacerle una lucha y una pugna al poder central que estaba ubicado en Santiago para que las provincias de la época o las ciudades de la época tuvieran un rol más importante en la economía nacional. Punto uno. Punto 2. Con el desarrollo del comercio, del intercambio comercial y que ya Chile podía intercambiar productos con cualquier parte del mundo porque éramos un país independiente, empiezan a surgir los primeros ricos en nuestro país, ya que imitaron a las riquezas de los burgueses, ¿cierto? Ustedes saben que los burgueses, clase comerciante, clase económicamente muy importante en el siglo XIX en Europa, y acá en Chile también surgen nuevos ricos que vienen del comercio, del intercambio comercial, principalmente en Valparaíso, y también del sector minero, ¿ya? Que después se potencia a finales del siglo XIX con el tema del salitre, ¿ya? Y por ende surgen los nuevos ricachones, se podría decir, que ricachones liberales que financian que estas ideas y que esta generación del 42 y que estas ideas se puedan difundir por gran parte del territorio nacional, ¿ya? Entonces, mayormente eran jóvenes que rechazaban el centralismo que estaba dictado en la Constitución de 1833 y también rechazaban el autoritarismo que ellos decían que era la Constitución del 33 y el orden conservador. Decían, ellos son autoritarios, dictadores y centralistas, no se preocupan de las demás provincias de las regiones del país, no se preocupan de lo que realmente necesita el pueblo, solamente reprimen socialmente a la sociedad. Y yo lo he dicho muchas veces, ustedes pueden leer el pensamiento conservador leyendo a Portales. Portales y El peso de la noche 1 y El peso de la noche 2, un libro, cuenta el sentimiento y cómo veía Portales a la sociedad chilena. Ya, si necesitan el libro, por favor, pídanmelo y podrían leerlo y es muy interesante. Yo lo leí en la universidad. ¿Ya? Eso sería este ámbito. José Tomás Urmeneta, Nuevo Rico. ¿Ya? Imagen acá del personaje. Ya, entonces, muy importante, seguimos trabajando el liberalismo político en Chile, tenemos que pensar ahora qué proponen estos liberales en Chile, ¿ya? Pensemos qué proponen, porque no es lo mismo la proposición liberal en Chile que va a ser en Argentina o en Inglaterra, ¿ya? Entonces, primero, los liberales con todas las ideas que ustedes conocen del liberalismo social, político, económico, con las ideas de la Ilustración, con las ideas de la Revolución Francesa, lentamente empiezan a proponer diferentes ideas como la siguiente. Número uno, primero, el debilitamiento del poder del presidente de la República. Decían que el presidente de la República tenía muchas facultades extraordinarias que limitaban el desarrollo de la democracia, por ende decían que el presidente de la República debía perder esas facultades o limitársela a un punto, un término medio se podría decir, para que los otros poderes del Estado tuvieran mayor preponderancia, que fueran más importantes. Punto 2, y que está ligado con el punto 1, que en realidad aquí no hay punto, sería flechita 1, ¿ya? Sería el fortalecimiento de las funciones del Congreso y del Poder Legislativo. En gran medida, los liberales querían que el Congreso tuviera mayores facultades y compitiera directamente con el presidente de la República, ¿ya? Y eso también fue un punto muy importante en el tema de la guerra civil del año 1891, donde finalmente el Congreso gana y queda como líder en nuestro país y el presidente de la República como una marioneta, se podría decir, ¿ya? También muy importante la ampliación de las libertades individuales o públicas, ya que en gran medida la población pudiera participar, lograra participar
Pero también aquí hay como una pequeña dicotomía. Ya, somos liberales, queremos mayor participación, pero aún la sociedad está bastante limitada en educación, en salud, en vivienda y también el tema educacional es muy, pero muy relevante, muy importante. Los niveles de analfabetismo en esa época en Chile eran altísimos, muy poca gente sabía leer y escribir, en gran medida la clase alta, ya se manejaba, el resto nada, el pueblo estaba como abandonado, se podría decir, ¿ya? Entonces, ampliar todo tipo de libertad para la ciudadanía. Y el punto, y el flechita número 4, el tema de un gobierno más representativo de la voluntad popular. Esto también yo lo pongo en duda y les extrapolo la pregunta a ustedes porque ya, somos liberales, queremos mayor representación popular, pero aún tenemos el voto censitario, o sea, es como una dicotomía, es como yo hago esto, pero pienso esto otro, ¿ya? Por ende, si queremos mayor representación popular, no debería existir el voto censitario, ¿ya? Y podrían investigar cuándo fue abolido o eliminado el voto censitario en Chile. ¿Ya? Búsquenlo y también se van a sorprender, ¿ya? Eso con esta diapositiva. Ya, ¿qué seguían proponiendo estos liberales en Chile? Seguimos trabajando. Primero, la secularización de instituciones sociales, ¿ya? Esto lo vamos a abordar con mayor profundidad en la siguiente clase, pero lo voy a comentar ahora, ¿cierto? La separación de la Iglesia de algunas instituciones sociales del siglo XIX. Pregunta para ustedes, si les aparece este enunciado en alguna pregunta de la prueba de transición, ¿cuáles son las instituciones sociales? ¿Cuáles? ¿Hay algún ejemplo? ¿Me lo podrían dar? Piénsenlo, tarea para la casa, ¿ya? Segundo, la menor injerencia del Estado en materias económicas. Obvio, liberales, liberalismo económico. eh, Queremos que el Estado tenga un rol un poquito más pasivo y que tienda a regular la participación de los privados y que no se haga cargo de todo y también nos ayude a potenciar la propiedad privada y que nos ayude en nuestra idea del liberalismo económico, ya que también el Estado va perdiendo lentamente como su función económica y se va limitando y reduciendo con el transcurso de los años, ¿ya? La aplicación del concepto del Estado docente, que en gran medida el Estado debía encargarse de la educación en sí en todos los niveles, pero principalmente de la educación primaria, de la instrucción primaria obligatoria, ¿ya? O sea, de la enseñanza básica, porque los niveles de analfabetismo eran altos, había mucha deserción escolar, habían pocos colegios. Pensemos que la primera universidad fundada en Chile fue la Universidad de Chile en el año 1843, si la memoria no me falla. Entonces habían pocos establecimientos, habían pocos colegios, liceos, universidades, no habían universidades, después había una, ¿ya? Por ende, muy poca gente estudiaba, pues. Ya los niños se dedicaban a trabajar en vez de estudiar. Por ende, el Estado lentamente se empieza a dar cuenta que es muy importante aplicar un Estado docente, un Estado orientado a la educación de la sociedad, ¿ya? Y la existencia de una constitución que limite el poder de autoridades. En gran medida querían proponer la creación de una nueva constitución, ¿ya? Que fuera sencilla, es decir, nueva constitución que pueda demostrar la voluntad del pueblo, que también ya lo dije hace un rato, me reí de eso, ¿ya? No, no es que me haya reído, el tema de la dicotomía y la diferencia, pero que limite a las autoridades y es muy importante tenerlo presente, o sea, queremos cambiar de completa la Constitución del 33, la queremos reformular a nuestra semejanza, queremos entablar una nueva Constitución, ¿ya? Para que lo vayan pensando. ¿Qué habrá sido lo mejor? ¿Cuál habrá sido el pensamiento liberal del siglo XIX en relación a la Constitución? ¿Ya? Perdón. ¿Ya? Pregunta PSU. A medida que avanzó el siglo XIX, debido a las transformaciones políticas y culturales que afectaban a la sociedad chilena, el liberalismo se fue transformando en la ideología hegemónica, en la más importante, en la más pro, en la más pulenta, ya en el ámbito del barrio. En este sentido, ¿qué factor o factores permitió o permitieron difundir el pensamiento en Chile? Ya está la alternativa correcta ahí, pero lo vamos a ir comentando y me siguen con la lectura. 1. La llegada de investigadores y científicos europeos contratados por el Estado, ¿ya? La participación de intelectuales latinoamericanos en el ámbito educativo, la pobreza del país que favorecía las manifestaciones sociales masivas, ¿ya? Punto 1. Acuérdense, segunda mitad del siglo XIX, el Estado contrata investigadores científicos para realizar diferentes misiones científicas, valga la redundancia, en diferentes partes del territorio nacional para ver flora, fauna, geografía, clima, tipo de suelo, ¿ya? Claro ejemplo son Domeyko y Filippi, ¿ya?
en el ámbito estatal, mientras que en el ámbito privado, Lambert y Darwin vienen a investigar Chile de manera personal y privada, valga la redundancia, ¿ya? Dos, la participación de intelectuales latinoamericanos en el ámbito educativo, ya principalmente, si no lo he dicho, lo voy a decir después, el Estado se preocupa de traer personas que vengan del extranjero a enseñar en nuestro país porque había muy poco personal docente, había muy pocos alumnos, había muy pocos colegios y también en gran medida gran parte de los latinoamericanos y europeos vienen a enseñar a nuestro país, ¿ya? Claro ejemplo de un ícono latinoamericano es Andrés Bello, primer rector de la Universidad de Chile. Y tres, es como obvio, ¿ya? Obvio que es negativo. La pobreza del país que favorecía las manifestaciones sociales masivas. Primero, la pobreza siempre es mala, ¿cierto? Y ya, la pobreza a veces potencia o puede influenciar el tema de las manifestaciones sociales, pero si pensamos en Chile de 1850, era poco viable una manifestación social, eran una, ¿ya? Si pensamos en Chile a finales del siglo XIX, se duplica. Si pensamos en Chile a comienzo del siglo XX, harta. Si pensamos en Chile en 1950-60, muchísima. Si pensamos en Chile del 80, hartas también. Y si pensamos en Chile de hoy día, demasiada, ¿cierto? Ha ido aumentando con el transcurso de las décadas. Entonces la alternativa correcta es la de solamente uno y 2, ¿ya? Ya, actores sociales importantes durante el siglo XIX, ya siempre pensando después del proceso independentista y principalmente del proceso de organización de la República en adelante, ya. Entonces, primero el Estado, ya, el Estado fue fundamental, el Estado fue cambiando, fue mutando en el transcurso de los años, ¿cierto? El Estado con O'Higgins era uno, después cambia un tipo de Estado, después un Estado conservador, después un Estado de tipo más liberal, después un Estado social, ya, y fue mutando en el transcurso del siglo XIX, ya, actor importante en este siglo. Después la Iglesia Católica, que ya tiene un rol también importante en la actualidad, año 2020 en Chile, y en gran parte de Latinoamérica, ¿cierto? Con su influencia en la conquista, en la colonia, después en el proceso independentista y también después en el proceso de organización de la República, muy importante en la educación y en la cultura de la Iglesia Católica. Y por último los privados, que principalmente los privados eran extranjeros, europeos y también latinoamericanos, que lentamente llegan a Chile a invertir capitales y a edificar diferentes tipos de industrias para su desarrollo personal y también para el desarrollo de Chile, obvio. Más industrias, más empresas, más empleo, ya está conectado. Ya, acá también es muy importante ver el tema del estado docente más detallado. Ya, hay muchas cosas que a lo mejor yo trabajo de la forma lo más general, lo que deberían saber como conceptos básicos para responder una pregunta tipo PSU, tipo a prueba de transición. Hay muchas cosas que también están en las guías que yo les envío como datos freak o el dato pequeño, ya que complementa. Ya, si hay alguna duda de algún concepto, de algún proceso, de algo, por favor, no duden en decírmela. Ya, por favor, tenemos grupo de WhatsApp, comuníquense conmigo, no hay ningún problema con eso, ¿ya? Entonces, estado docente en comparación con actor muy importante durante el siglo XIX. Primero, el concepto indica la acción estatal en la educación, ya a través de la planificación, regulación e implementación, ya en gran medida lo que yo comenté. El Estado tiene que primero planificar la educación del país en todos los niveles educacionales, pero principalmente en enseñanza básica y secundaria porque universitaria era re poca, regular este tipo de estado docente y el tema de la educación nacional y aparte poder implementarlo de una buena forma, ¿ya? Entonces, esta acción estatal en su comienzo tenía un énfasis muy importante en la enseñanza básica porque muy poca gente entraba a la enseñanza básica y la gente que entraba a la enseñanza básica en gran medida desertaba la educación porque era más importante trabajar que estudiar, ¿ya? En esa época. Entonces, este Estado docente se vincula directamente con un ideal liberal. Primero, una educación laica que esté separada de la Iglesia Católica, una educación pública y una educación gratuita, ¿ya? Temas importantes que vienen a cambiar también el paradigma educacional que estaba entablado hasta los gobiernos conservadores, ¿ya? Que tenían otro punto y otra perspectiva de educación. ¿Cuál? Si le pregunto a ustedes.